Bueno, ya pasaron unos minutitos de las 11:30 de la mañana, seguimos acá con más programa Infinito por Descubrir y Radio Infinito busca acompañar a los chicos y chicas y sus familias que están hoy en casa. Es por esto que como cada viernes recibimos en este espacio de I por D te acompaña a la licenciada Valeria Arias, nuestra referente del equipo de sostén socioeducativo. Con ella seguiremos abordando temas de interés en estos tiempos de cuarentena. Hoy Vale nos viene a hablar sobre miedos y fobias. Hola Vale, buen día, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Vivi? ¿Cómo están? Saluda a toda la audiencia, acá con otro segmento de I por D te acompaña, y como decías, con el tema miedos y fobias. Así es, bueno, esta semana de festejos estamos festejando nuestro 4º aniversario, así que bueno, con muchas cosas novedosas. Y bueno, hoy vamos a hablar de miedos y fobias. ¿Cómo se diferencia, Vale, el miedo de la fobia? Sí, ahí estábamos viendo el tema. Bueno, primero comentar que el miedo, ¿no es cierto?, es una respuesta biológicamente heredada, que la tenemos nosotros en el organismo y es como una reacción defensiva, ¿no es cierto?, instantánea, que se desencadena frente a un peligro y que nos ha protegido así siempre al hombre, y es una respuesta por la supervivencia, digamos, frente a situaciones que son amenazantes o que nos indican el peligro. Esta respuesta es como inmediata del cuerpo. Eso es la respuesta al miedo. Y también habíamos hablado, por ahí no sé si la audiencia se acuerda, que hay ciertos miedos que son como comunes en determinados estadios del desarrollo, ¿no?, del desarrollo evolutivo de los niños. Cuando hablamos del tema de ansiedad tocamos esto, y que no son considerados fobias, ¿no es cierto?, a menos que originen una disfunción o incapacidad funcional significativa. Habíamos comentado que estos miedos, por ejemplo, son del año a los 5 años, cuando hay ruidos intensos, cuando hay tormentas, a los animales, a la oscuridad. Después comentamos de los 6 a los 12 años, también hay temor a daños físicos, al asalto, a ser castigado. Y también mencionábamos de los 12 a los 18 años, por ahí hay un miedo a pruebas y exámenes. Esto decíamos que son miedos que tienen que ver con etapas evolutivas. Pero la distinción esencial entre un miedo común, como esto que estamos mencionando, y una fobia, es la medida en que se presenta la fobia y cómo perturba, como decía yo, la vida cotidiana. O sea, un miedo común puede ser sobrellevado, aunque con cierto malestar, ¿no es cierto?, porque provoca todas estas sensaciones de malestar, pero no causa o es mínima la alteración que produce en la vida cotidiana, como estos miedos que nombramos. En cambio, la fobia lo que origina es como una perturbación, y que hace que se evite cualquier objeto o la situación temida cuando hay una fobia. Si uno se topa con ellos, con un objeto, por ejemplo, que puede ser una fobia a un animal, huye lo antes posible. Entonces después la persona o el niño con fobia va a anticiparse a esos encuentros y manifiesta una gran ansiedad. Y después tiene como una ansiedad anticipatoria o un miedo al miedo. Sí, te escuchamos. Yo me quedo pensando con la fobia y sí, podemos decir que, por ejemplo, tenemos fobia a los insectos, ¿verdad? Y como vos decís, ya los niños que, digamos, identifican que esa situación les provoca, digamos, miedo y mayor ansiedad que lo normal, digamos, se pueden anticipar al hecho y bueno, cuando ven, por ejemplo, una araña y corren. Sí, claro, y ya después evitan todas esas situaciones o se anticipan dónde puede haber o qué sé yo, si ya saben que, por ejemplo, en los perros, como decía, en la fobia a las arañas, ya anticipan y tratan de controlar esas situaciones donde saben que pueden aparecer. Es como anticiparse a ese miedo que le va a generar, por ejemplo, un insecto, y evitar por ahí situaciones que tengan que ver con eso. ¿Y qué otras características específicas podemos decir, Vale, que tiene una fobia? Bueno, y hay como 4 características que definen, ¿no?, un temor concreto como una fobia. Y es
por ejemplo, cuando es muy desproporcionado a la situación que lo crea, acá como decimos, uno puede tener un miedo, pero cuando ya es mucho, notorio, desproporcionado a esa situación, al insecto, por ejemplo, al animal, hay otro miedo a espacios abiertos, cuando ya es desmedido, tiene que ver ya con una fobia. Después otra característica es que no puede ser explicado o razonado, o sea, la persona que lo siente no puede fundamentar su miedo ni explicar por qué siente todo ese malestar y esa ansiedad. Después se encuentra fuera del control voluntario, o sea, esa persona es de adolescente o niño, la persona que lo sufre es como que no lo maneja. Y otra cosa es lo que decíamos recién, que lleva a la evitación de la situación temida. O sea, hay tanto estrés y es elevada la ansiedad que genera esto, que también puede desembocar en una crisis de angustia. O sea, los estímulos del ambiente es como que están hipervalorados por la ansiedad que los ocasiona. Por los que tienen, por ejemplo, miedo a los espacios abiertos, la agorafobia que se llama, no pueden ni siquiera caminar solos, cruzar una plaza. Después ya genera esa ansiedad anticipatoria y después ya vienen las conductas que se llaman de evitación fóbica, que les asegura, por ejemplo, una cierta protección, ¿no? Que uno se anticipa ya, como que evita o antes se anticipa y no va a salir solo, busca salir acompañado o directamente no salir, por ejemplo, en esta agorafobia que se llama. ¿Y cuándo consideras? Sí. No, quería preguntarte ahí, ¿cuándo consideras que es importante hacer una consulta con un profesional cuando estamos ante estas situaciones? Y, por ejemplo, muchos niños pasan por como episodios como de fobia, que no son vistos ni llegan a la consulta. O sea, son como fobias aisladas que hay en la infancia y que son comunes. Por ejemplo, esta que hablamos de los animales, muy común en la edad preescolar y como que remiten espontáneamente. O sea, hay un desenlace y desaparecen, que son estas fobias, por ejemplo, animales. En cambio, las que aparecen o continúan en la preadolescencia, en la pubertad, en la adolescencia, es más probable que persistan si no reciben tratamiento. Entonces ahí es cuando hay que hacer una consulta. Y muchas veces los padres como que no llegan a la consulta, pero es como digo, si esto ya continúa en el tiempo y es muy inhabilitante o perturba mucho la vida cotidiana, ahí sí habría que hacer una consulta. Cuando ya es muy exacerbada el miedo, esta fobia, entonces ahí habría que hacer la consulta si continúa en la preadolescencia y a la adolescencia. Y hay fobias que son muy comunes que aparezcan en la adolescencia, por ejemplo, la fobia social. Claro. Está bueno todo lo que decís, Vale, porque bueno, está bueno, interesante de que los papás o las mamás tengamos en cuenta en esto, cuando vemos algunas reacciones de los niños o de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, cuando vos decís el miedo es una respuesta biológica heredada frente a un peligro, que es una reacción por la supervivencia, ¿no es cierto? Pongamos, no sé, un ejemplo concreto, que hablaba yo de la araña, es que nos asustamos, pero que el niño puede enfrentarlo, digamos, puede ver, puede tocar, o puede expresar lo que le está pasando en el momento de tener, no sé, una situación con algún insecto. Sí. Y la fobia son los tips que vos nos marcás, que es cuando evita directamente la situación y que realmente no puede racionalizar, no puede hablar sobre el tema que le está sucediendo. Te digo esto como para que tengamos en cuenta los que estamos escuchando, los oyentes, la mamá, el papá, para ver qué indicativos tener en cuenta ante determinadas situaciones que se pueden presentar en la casa, ¿no? Claro, y ya son exacerbados o llevan a estas conductas de evitación, ¿no? Ya se va a tratar de anticipar y de controlar todo lo que tenga que ver con ese temor. Y como decía, va a llevar estas conductas y genera mucha ansiedad, mucho malestar. Como decía yo, tan como sobrevalorada esta amenaza, ¿no? Que algo le va a pasar, y hay también como un bloqueo, una angustia, más que un bloqueo, una angustia, una crisis de angustia. Uh-huh. Entonces lo que vos decís en la cadena evolutiva, digamos, en cada edad, digamos, de los 1 a los 5 años, de los 6 a los 10, en la época de adolescente, es normal que los chicos tengan miedo ante ciertas situaciones. Lo que nos tiene que preocupar por ahí a los papás es cuando
ante determinadas conductas vemos que eso está exacerbado y permanece a lo largo del tiempo. Claro, así es, que no lo puede manejar y que continúa y que ya es muy notoria y afecta mucho lo que tiene que ver con lo cotidiano, ¿no? Un adolescente, por ejemplo, puede tener eso que decíamos, miedo a sentirse avergonzado socialmente, avergonzado, pero ya cuando es una fobia va a evitar toda situación que se sienta expuesto socialmente, ¿no es cierto? No va a poder ni siquiera, por ejemplo, hablar en público, pedir una información a un desconocido, o utilizar servicios públicos, todo eso o algunos hasta comer en público le genera este malestar. Uh-huh. Bueno, no sé, Vale, si nos quisieras compartir alguna experiencia con la que hayas trabajado en I+D y cómo la abordaste, ¿no? Sí, tuvimos, me acuerdo, un niño que la mamá asistió con con este diagnóstico de fobia social, ¿no es cierto? La madre nos comentó que estaba en tratamiento, pero ella igual quería que haga algunos talleres en Infinito, pensaba que lo podía ayudar. Este niño tenía ese diagnóstico de fobia social y tenía, por ejemplo, un horario reducido de clase. Nos pasó que al principio el niño no quería entrar y se quedaba afuera. Toda la entrevista con la madre, por ejemplo, yo la tuve en el estacionamiento. Y luego de conversar un poco, de hablar con él, aunque siempre se escondía atrás de la mamá, le comenté sobre el lugar, lo que se hacía y que lo podía conocer cuando él quisiera. Después, al encuentro siguiente, ya entró, por ejemplo, al hall. De ahí observaba un poco, pero todavía no entraba. Estuvo como 10 o 15 minutos ahí en la entrada, pero sin pasar a los laboratorios. Pero se notaba que a él le generaba curiosidad de entrar. Y así se fue haciendo de a poco, gradualmente, como pequeños pasos, y él después pudo ver de afuera uno de los laboratorios hasta que pudo entrar, en horarios que no eran concurridos. Y finalmente entró a uno de los talleres, me acuerdo que hizo en fabricación un spinner. Acá lo importante fue que lo hicimos por etapas y con este acompañamiento. Él de todos modos estaba en tratamiento y fue una aproximación gradual a lo que él temía. Y también se usó mucho esto de desensibilizar, exponerlo un poco, pero hacerle técnicas de reestructurar lo que él pensaba, acompañar esos pensamientos que él tenía, esas sensaciones, y es como en lo cognitivo ayudarlo a verlo de otra forma, siempre en las relaciones interpersonales o sociales, y con este acompañamiento del tratamiento de la madre, con nosotras que estábamos en esa época también con Fernanda, me acuerdo, hicimos esto de que él pueda ingresar a un laboratorio, pero fue gradual y de a poco. Y pudo, digamos, vencer eso y estar en un taller y hacer el spinner. Me acuerdo que fue muy grata esa vivencia con este niño, porque pudo finalmente ingresar. Bueno, qué bueno, Vale, y está buenísimo saber esto de las diferencias, de qué se diferencia de los miedos a las fobias. Bueno, muchas gracias por la visita, la verdad, Vale, es un gusto tenerte acá cada viernes para compartir. Y bueno, en esta semana, como ya lo dije hace un ratito, estamos en festejo en este 4º aniversario. Queremos hacerte participar, por eso lo tenemos a Víctor, que está acá también con nosotros, para hacerte la pregunta del día. Hola, Vale, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Bueno, la consigna del día de hoy dice: ¿qué es lo que más te gusta de I+D? Ya nosotros dimos nuestro comentario con todos los chicos de la radio, ahora queremos saber tu respuesta. Sí. Y bueno, yo también extraño un poco, todos los laboratorios, ¿no? El trabajo con los chicos, de estar ahí, de compartir, o como estos momentos tan gratos cuando uno acompaña y ayuda a los niños, le hace el seguimiento y ellos ven que pueden hacer alguna actividad y ver la felicidad cuando las realizan en lo que hagan, ¿no? En lo que hacían en un taller o cuando construían algo en fabricación y estaban felices, eso me satisfacía mucho a mí, así que extraño mucho eso. Y ¿hola? Sí, te escuchamos. Sí, te estamos escuchando. Parece, y también todos los compañeros del centro, la verdad que se extraña. Bueno, gracias por compartir tu respuesta con nosotros, Vale. Bueno, queda mandarte un saludo, gracias por tu tiempo, por participar en la radio. Bueno, nos reencontraremos de nuevo el próximo viernes con otro segmento más.
Claro, así es, con otro segmento de I por D te acompaña, así que saludo y bueno, seguimos con este festejo de aniversario por los 4 años. Saludo a toda la audiencia y los chicos. Muchas gracias.